Iniciemos. ¿Sí? ¿Comenzamos ahora? Sí, dale. Bien, perfecto. Entonces, como primero dejemos en la portada del PowerPoint y voy a dar una especie de introducción, ahí voy informando de a qué diapositivas vamos pasando. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan desde distintos lugares. Bienvenidos a Pola Bogotá. La tarde de hoy, tarde-noche de hoy, tenemos a un invitado, Sebastián Mas, de la ciudad de Salta. Brevemente, la trayectoria de Sebastián lleva 4 años como investigador en psicoanálisis. Actualmente se encuentra cursando su carrera en psicología en la Universidad Católica de Salta. Es miembro fundador del espacio de debates analíticos. Actualmente se encuentra trabajando las referencias teóricas que ha tomado el psicoanálisis desde la física, ¿sí? Y esto con la intención de poder lograr la unificación del objeto de estudio en el campo de la psicología y abordar los fundamentos teóricos del psicoanálisis en la clínica. Así que bienvenido, Sebastián, muchas gracias por tu compañía y el espacio es todo tuyo. Bien, muchísimas gracias, Javier, por invitarme. Muchas gracias por brindarme este espacio para presentar un poco de mis investigaciones. Primero, para dar un panorama general, les comento que mi investigación es un poco más extensa. Yo estoy investigando ahora los matemas del sujeto barrado y el objeto A en Lacan. Y básicamente he dividido la investigación del siguiente modo. Me he referido estrictamente a los escritos. Ustedes van a encontrar que Lacan desarrolla extensamente, aunque no lo nombre, al matema del sujeto barrado. Y por otra parte, en los escritos 2 va a empezar todo su desarrollo con respecto al objeto A. Bien, a mí me parece que son referencias fundamentales para los que quieran estudiar esos dos matemas y sobre todo para que se puedan guiar por la lectura de los textos, ¿no? Y dentro de esa investigación, específicamente la del sujeto barrado, yo quería tratar el tema hoy de las cadenas del significante y del significado, ¿bien? Les voy a pedir que si tienen alguna duda o alguna consulta en la mitad de la charla, no hay ningún problema, me interrumpen, tomamos esa pregunta, la respondemos y seguimos avanzando. Y si no, si la pregunta puede esperar hasta el final, esperamos hasta el final. Pero quiero decir que no hay ningún problema con que me interrumpan, ¿eh? Así que de vuelta, muchas gracias a Pola Bogotá y en especial a Javier Salazar por haberme invitado. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde, acá les puse a modo de portada que vamos a tratar la instancia de la letra, ¿bien? No específicamente el texto de la instancia de la letra, pero me he referido a este texto. A lo que voy es que no voy a hacer una lectura del texto, pero me voy a referir justamente a esta sentencia de Lacan sobre qué es la instancia de la letra, ¿bien? Acá les puse, por ejemplo, un símbolo matemático, que es justamente raíz cuadrada de -1 igual a un número imaginario. Vamos a desarrollar un poco ese punto. Les puse también algunas runas antiguas, le puse la letra P, le puse los ideogramas chinos, como para que se den una idea de que lo que estamos hablando por letra es bastante amplio, ¿bien? No corresponde a una cosa en específico, ¿bien? Es, como diría Frege, algo indeterminado. Así que ahora vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Bien, y lo primero que vamos a abordar es la diferencia entre el animal y el humano, ¿bien? Específicamente la relación que tiene el animal con la realidad y la relación que tiene el humano con la realidad, ¿bien? Vamos a ir por cuestiones muy básicas. Antes de analizar esta diferencia, tenemos que hacer un repaso por lo que son las ecuaciones de grado, ¿bien? Una ecuación de grado es como nos enseñaban justamente en el colegio, en las escuelas, cuando tenemos una incógnita elevada a la potencia de tanto. Bien, yo acá entonces les puse el primer ejemplo, una ecuación de grado 1, es una ecuación que justamente tiene su incógnita elevado a la 1. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que esta ecuación tiene solamente una solución. Como la incógnita está elevado a 1, quiere decir que solamente tiene una sola solución. Como es de grado 1, esto significa que tiene una sola solución. En este caso, la fórmula que habíamos puesto era 3x o 3 por x menos 6 igual a 0. Resolvemos y nos da 2.
van a encontrar que para esta ecuación no hay otra solución. Si ustedes ponen, por ejemplo, menos 2, no les va a dar, porque 3 por menos 2 les va a dar negativo, entonces no les va a dar la solución. Así que, por lo tanto, encontramos que en las ecuaciones de grado hay una sola solución, ¿bien? Y esta solución normalmente la van a encontrar dentro del conjunto de los números reales, ¿bien? Ya sea positivo o negativo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, y a partir de esto, si se entendió, yo realmente lo único que quería que entiendan con esto es que esta ecuación de grado tiene una sola solución, nada más complicado que eso, y que esa solución se encuentra en la recta de los números reales, o sea, todos los números negativos y todos los números positivos. También los racionales y los irracionales, pero no nos vamos a meter ahí por ahora, no nos vamos a meter tan extensamente en matemáticas. Bien, con las ecuaciones de segundo grado pasa exactamente lo mismo. O sea, que dada la incógnita, tenemos una cierta cantidad de soluciones. Las ecuaciones de segundo grado, entonces, pasan a tener dos soluciones. ¿Bien? Pero bien, vamos a pasar a evaluar esta ecuación de grado que aparentemente parece tener una sola solución. ¿Bien? X elevado al cuadrado más 9 igual a 0. ¿Bien? Encontramos que, perdón, esta ecuación en realidad no tiene ninguna solución dentro de los números reales. ¿Bien? Esto es un punto muy importante porque esto es lo que les quería desarrollar un poco con el tema de la imposibilidad lógica matemática. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente en esta ecuación de segundo grado, que se supone que tenemos que tener dos soluciones, dentro del conjunto de los números reales no aparece ningún número que nosotros podamos sustituir por X para que nos dé 0. Por ejemplo, si ponemos, supongamos que ponemos menos 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9. Entonces, 9 más 9 nos va a dar 18, y 18 no equivale a 0. Y ustedes pueden seguir pensando números, los incentivos para que lo sigan pensando, y van a encontrar que no hay ninguna solución dentro del conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué número de la recta del conjunto de los números reales podemos usar para resolver esta ecuación? Ninguno. Si necesitamos que la incógnita dé menos 9, descubriremos que es imposible hacerlo con los números reales, ya que todo número negativo que coloquemos será elevado al cuadrado, dando por resultado uno positivo. Bien, o sea, si ponemos uno negativo, el 2 de arriba nos va a dar lamentablemente positivo el número, entonces no vamos a dar con el número que necesitamos, que es un aproximativo a menos 9. Y lo mismo con cualquier número positivo elevado al cuadrado nos va a dar de vuelta un número positivo, y demostrando así que ninguno nos va a dar 9. Así que bueno, esta es una imposibilidad lógica matemática. Hasta ahora tenemos una imposibilidad de resolver esta ecuación y en teoría necesitamos dos soluciones. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente viñeta. Este problema fue abordado por Gauss, uno de los genios de la matemática, ya que es uno de los primeros en que comprende la importancia de los números complejos, y de hecho él permite formar este conjunto. Y ante esta imposibilidad llegó ante una solución inédita: los números complejos. Gauss utilizó un número muy despreciado por los matemáticos hasta ese entonces, la raíz cuadrada de menos 1, ya que hasta entonces se pensaba que dicho número solo podía conducir a paradojas. Pero este matemático lo implementó para dar nacimiento a un nuevo conjunto de números que por definición diremos que no pertenecen al conjunto de los números reales. Bien, esto es muy importante. Vamos a utilizar esta definición nomás. Nosotros habíamos dicho hace un ratito que la ecuación anterior presentaba una imposibilidad dentro del conjunto de los números reales. Entonces, ante esta imposibilidad, Gauss dice, bueno, fundemos un nuevo conjunto de números que nos permita resolver esta ecuación. Entonces acá van a encontrar que un aproximativo del resultado que necesitamos colocar en la ecuación anterior es 3 por i. Y si se acuerdan un poco de la portada como habíamos puesto, la raíz cuadrada de menos 1 es igual a un número imaginario, ¿bien? Yo hoy no voy a abordar tanto este tema de los números complejos, yo solamente les estoy dando una especie de introducción sobre cómo un imposible permite fundar conjuntos nuevos, ¿bien? Esta es una idea muy importante que tenemos que tener en cuenta para lo siguiente que voy a desarrollar, ¿bien? Pero entonces lo que les quería plantear, que entonces lo que vamos a utilizar para resolver justamente esta ecuación son números imaginarios, ¿bien? Ya que ningún número del conjunto de la recta de los números reales podemos usarlo, no podemos usar ninguno de esos. Así que bueno, ya saben, si no se entiende algo me detienen. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, el tema de la imposibilidad y la creación de este nuevo conjunto, de este nuevo mundo,
Yo le llamo el salto cualitativo, que es una frase que tomo de Kierkegaard, porque Kierkegaard, cuando tiene que hacer la diferencia entre las relaciones animales y las relaciones humanas, dice que justamente lo que nos diferencia es como un salto cualitativo. Hay un cambio de clase en la forma en que tenemos de relacionarnos con la realidad, ¿bien? Yo no voy a abordar esto ahora, pero se los transmito de esta manera. Un animal tiene una relación directa e inmediata, o sea que no hay nada mediando entre el animal y el mundo, o sea que es una relación directa e inmediata, y en cambio la relación de los seres humanos con el mundo, con la realidad, es indirecta e inmediata, o sea que está mediada por un campo, ¿bien? Está mediada por un universo distinto al universo que todos conocemos tridimensional, ¿bien? Vamos a seguir desarrollando un poco este tema entonces. Del mismo modo en que Gauss llegó a esta elegante solución, o sea, la de fundar un nuevo conjunto, nosotros utilizaremos la misma lógica para diferenciar el aspecto cualitativo que nos diferencia de los animales, que como les decía, la idea fue tomada de Kierkegaard. Vamos a suponer que existe una ecuación, de hecho, bueno, existe, la estoy trabajando, pero eso ya será para otra ocasión, con respecto al estadio del espejo. Vamos a suponer que existe una ecuación para la relación que tienen los animales con el medio circundante y que de hecho esta ecuación solo puede ser resuelta con números reales, ¿bien? Entonces imaginemos por 2 segunditos que la relación que existe entre los animales y la realidad está expresada por este conjunto de los números reales, ¿bien? Donde, si nos ponemos a pensar 2 segunditos, supongamos que la ecuación que nos permitiría entender la relación entre el ser humano y la realidad no puede ser resuelta por los números reales, ¿bien? Pero cuando empezamos a resolver estas ecuaciones, damos con una especie animal en particular, para lo cual los números reales no nos alcanzan para resolverla, la especie humana. Al igual que Gauss, decidimos entonces fundar un conjunto de números específicos para esta especie que nos permite resolver dicha ecuación. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Acá yo sirviéndome un poquito del ejemplo que les estaba poniendo, vamos a plantear que justamente entre el animal y su medio circundante, eso justamente corresponde al conjunto de los números reales, y en cambio, la relación que tiene el animal específicamente humano, hay como un salto cualitativo, algo que se diferencia de esa linealidad, de esa recta de los números reales, y que bueno, que en matemáticas se llaman números complejos. Yo esto también un poco la idea la tomé de Lacan, ya que Lacan plantea de que el sujeto equivale a raíz cuadrada de -1, y se me ocurrió que esta era una manera muy interesante de poder relacionar ese concepto con esta explicación que estoy teniendo, ya que específicamente, como habíamos planteado, la raíz cuadrada de -1 habilita un nuevo conjunto de números. Podíamos pensar justamente la diferencia con respecto al animal, ¿bien? Expresarla de este modo. Es completamente discutible, ¿no? Ustedes ya me dirán si les parece o no les parece. Este nuevo conjunto es lo que los gestaltistas llamaron insight. Y de acuerdo con Wolfgang Kahler, es nuestra capacidad de apercibir diseños de la realidad. Creo que el concepto de insight es uno de los conceptos más mal interpretados de la psicología. Realmente, ¿no? Porque insight se piensa como, bueno, hice insight. Nunca te lo terminan de definir qué es el insight. Es como que, sí, hice insight. Es como que sí, te lo entendí, pero no se trata de eso el insight. De hecho, hay todo un trabajo que hace Wolfgang Kahler y que justamente es citado por Lacan en el Estadio del Espejo, donde se plantea de que el insight es una capacidad completamente distinta que tiene el ser humano y que no tienen los animales, y que justamente es la capacidad de apercibir diseños en la realidad. Primero, ¿no? Apercibir no es percepción. Apercibir es un concepto completamente distinto a percepción. Percepción estaría más ligado a órganos biológicos. Apercibir ya estamos hablando de una formalidad. Bien, estamos hablando de que somos capaces de captar un contexto. Eso está probado que los animales no son capaces de captar con esa capacidad un contexto en un tiempo y un espacio. Ellos en realidad van captando momentos del presente, ¿bien? Ya podríamos hablar de condicionamientos, pero un condicionamiento no permite una percepción. Así que bueno, yo les recomiendo que lean el estudio de la mentalidad de los chimpancés de Wolfgang Kohler, donde justamente desarrolla este tema, pero siguiendo entonces con el concepto, a percibir diseños de la realidad, ¿bien? A percibir diseños. O sea, si yo abstraigo, por ejemplo, de una mesa la forma cuadrado, eso es algo que el animal no puede hacer. El animal no puede participar de esa intuición de la forma que tenemos nosotros. Por eso la percepción es un salto cualitativo
que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya sea que seamos psicólogos o psicoanalistas, para tener en cuenta cómo surge este mundo nuevo del ser humano, ¿bien? Y que está íntimamente relacionado con la instancia de la letra. Si me lo permiten, se los voy a demostrar. Fue comprobado por este psicólogo, entonces, que esta capacidad de percepción no se encuentra en ningún otro animal del mundo más que en nuestra especie, ¿bien? Así que, bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente viñeta. El cogito cartesiano, vamos a plantearlo de esta manera, es el antecedente del insight. Bien, ¿por qué los gestaltistas pueden plantear una cuestión como el insight? Porque ya hace 500 años Descartes ya había planteado el cogito cartesiano. Bien, entonces esto es un punto muy importante a tener en cuenta. El insight no es puramente un invento, no es puramente un descubrimiento de la Gestalt, sino es el efecto de que ya en la ciencia moderna existía un antecedente. Bien. Bien, entonces el antecedente del insight debe ser rastreado en los comienzos de la ciencia moderna con Descartes. Todos conocemos el resultado al que llegó Descartes con su duda metódica. Cogito, ergo, sum. Pienso, por lo tanto, existo. Algunas veces se dice luego, y por ahí luego es como que se le añade una cuestión de tiempo. Es como que primero pienso y después existo, o después primero existo y después pienso, pero yo se los propongo que lo pensemos en sincronicidad. O sea, que al mismo tiempo que estamos pensando, existimos, ¿bien? Por eso le cambié por el por lo tanto. Pero muy pocos recuerdan cómo Descartes prosigue esta meditación. Ubi cogito, ibi sum. Donde pienso, allí existo. O sea, es muy importante tener en cuenta esto, porque normalmente los positivistas, ¿cómo traducen la fórmula del cogito cartesiano? Ellos traducen que nosotros pensamos porque existimos. Bien, o sea, es nuestra existencia animal, dicen ellos, la que nos permiten pensar. Y los animales, en todo caso, nosotros no sabemos si piensan, porque tienen como lenguajes como muy disminuidos o muy pocos desarrollados y no les da la capacidad para charlar con nosotros. Entonces yo lo que les quiero comentar es que no podemos pensar el cogito cartesiano en ningún otro animal más que en nosotros, ¿bien? Y que además ese cogito cartesiano nos habilita una existencia completamente distinta a la del animal. Bien, las referencias del espacio-tiempo, como les decía, eso ya nos habilita una existencia completamente distinta a la del animal. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿bien? Puede ser una extremada sutileza esta continuación y sin embargo nos permite inaugurar todo un mundo nuevo. La frase de Descartes es interpretada de mala manera, dado que pensamos entonces que es por nuestra existencia que pensamos. Es decir, pensamos que es nuestra existencia animal la que nos permite pensar y que el pensar no es más que un agregado evolutivo al que podría haber llegado cualquier otra especie, ¿bien? Entonces ya acá para descartar de que el pensamiento y el lenguaje hayan sido una cuestión de evolución. No es que los chimpancés están destinados a desarrollarse en personas como nosotros, ¿bien? Ha habido una disrupción, ha habido un cambio radical en nuestra evolución que ha permitido justamente ese salto cualitativo. Tanto es así que es muy dudoso hablar de que nosotros sigamos siendo animales en un sentido puro, ¿se entiende? Ya no seríamos puramente animales, ¿no? Por eso todos los intentos de Lacan de fundar este neologismo, ¿no? El parletre, hablante ser, justamente se relaciona con eso, ¿no? De cómo hablar de una entidad completamente nueva que está justamente atravesada por el lenguaje. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, con todo este desarrollo, lo que yo les quiero plantear es que el pensamiento origina una nueva existencia, ¿bien? Yo acá me pueden discutir mucho los conceptos que estoy utilizando, sacrifico un poquito la rigurosidad de los conceptos que estaba utilizando porque quería darles a entender la idea general, ¿bien? De que existe, por un lado, el mundo real, ¿bien? Y por otro lado, existiría justamente nuestro mundo, que es el mundo específicamente humano, originado justamente por el cogito cartesiano. El cogito cartesiano tenemos que tomarlo de esta manera, ¿bien? Ya existía, solamente que hubo que esperar hasta Descartes para darnos cuenta de que una cosa sí existía, ¿bien? Como los números. Los números ya existían desde hace un montón de tiempo existen calendarios o conteos, pero los matemáticos vinieron mucho después. Entonces, me parece que es un punto importante para tener en cuenta, ¿no? Los matemáticos no inventaron los números, los matemáticos estudian el número. ¿Quién inventó el número? Ya es otra cuestión. Ya es algo que no sé si se pueda contestar. Pero nada más lejos de lo que Descartes en realidad descubrió, y es que nuestra existencia no es pura y simplemente animal. O sea, no es que Descartes utilizó la duda metódica para ver
si dudaba de su existencia material. De eso no duda, de eso no se duda, sino que lo que él dudaba era de nuestra existencia cogitativa. A Descartes le preocupaba cómo asegurar un conocimiento del que no se pudiera dudar. Y valga la redundancia, lo descubrió en la duda. La capacidad cogitativa del dudar es lo que inaugura un mundo puramente humano y que obedece a reglas específicas, tal y como sucede con el caso de los números complejos, ¿bien? Por eso entonces yo ponía la relación de los números complejos con el cogito cartesiano y la raíz cuadrada de -1 en Lacan, porque justamente esta relación de conceptos nos permite fundar la idea de un conjunto nuevo, ¿bien? De una realidad nueva de la cual los animales no participan. Podemos utilizarla para domesticarlos, pero ellos igual no tienen el sentido, ¿bien? O sea, nosotros podemos establecer ciertos arreglos con el animal, pero de todas maneras el animal no los entiende y hasta cierto punto es como que nosotros se lo imponemos al animal, entonces no es como muy justo, ¿no? No los entienden, así que no lo podríamos plantear al animal como del mismo estatuto que nosotros, no tienen esa cualidad, hay una cualidad distinta. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente diapositiva. Ahora, si se entendió todo este recorrido, me gustaría entonces empezar a hablar un poco de la instancia de la letra. Si ustedes más o menos empiezan a relacionar un poco las ideas que les vine planteando, se van a dar cuenta de que para habilitar el campo de los números complejos, yo tuve que fundar una letra, que era justamente raíz cuadrada de -1, ¿bien? Entonces ahora lo que quiero hablarles un poco es un poco más de estas propiedades de la letra. Ya planteamos una primera propiedad que es la de originar un mundo nuevo, ¿bien? O sea, ya la letra en sí es un mundo nuevo. Pero además, ¿qué nos habilita? Ahora que ya tenemos en cuenta la existencia de este mundo paralelo, vamos a analizar una función fundamental que tiene sobre la naturaleza, la captura formal. La partícula más simple de este mundo es la letra, y tal como lo definió Gottlob Frege, es un símbolo indeterminado que hace de las veces de cualquier número o constante, ¿bien? Por ejemplo, si yo escribo X más Y igual a Z, por ejemplo, esos son símbolos indeterminados que yo puedo cambiar por cualquier número de los números complejos, supongamos, ¿no? No importa que esté bien. Puedo cambiarlo por cualquier número de los números complejos, de los números reales, o puedo intercambiarlo por el número que yo quiera, ¿bien? Porque eso es lo que me habilita la ecuación. Y eso es lo que trata al principio de su conceptografía Gottlob Frege, sobre justamente la indeterminación de la letra. La indeterminación de la letra tiene la capacidad de ser y no ser al mismo tiempo. O sea que la letra no es ningún número en particular, pero al mismo tiempo la letra me habilita a que yo pueda sustituirla por un número en particular. ¿Bien? Por eso digo que tiene la capacidad de ser y de no ser. Una letra, entonces, es un elemento indeterminado al que podemos sustituir con básicamente cualquier otro elemento que queramos. Esa es su función principal, la de no ser ningún número en particular para convertirse en cualquiera de ellos. Bien, por eso les hablaba de esta particularidad del ser y del no ser. Así que bueno, el efecto de captura vamos a ir desarrollándolo, pero primero tenía que desarrollar un poco este concepto de Gottlob Frege. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bien, el concepto de captura es en realidad específico de Lacan y lo van a encontrar en la carta robada. Si me permiten 2 segunditos. Yo la verdad que no acostumbro a citar en investigaciones porque, bueno, me parece que la lectura ya le corresponde a cada uno en su propia casa y yo no estaría hablándole ante ustedes para simplemente ponerme a leer citas que ustedes pueden leer en su casa, bien, pero les voy a dar la página, página 55, y la van a encontrar en los escritos, en la edición del siglo XXI, justamente en el texto de la carta robada, y lo que les voy a plantear justamente es lo del efecto de la captura, ¿bien? Jacques Lacan da un paso más en esta definición de letra y le atribuye a la letra la capacidad de capturar los objetos de la realidad, con el fin de anular sus propiedades naturales para someterlos a las condiciones de los símbolos. Esta definición se encuentra precisamente en el origen del mundo humano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para justamente explicar esto. Bien, la letra es la puerta de entrada a un nuevo mundo, ¿bien? Y yo les había dicho que lo que permite la letra es justamente capturar un objeto de la realidad
cancelar las propiedades naturales y someterlo a las condiciones de los símbolos, ¿bien? Hace más de 10.000 años se fabricaron los primeros calendarios, que consistían en un conjunto de letras que permitían medir las interacciones entre el Sol y la Luna. Gracias a esta medición, nuestros ancestros fueron capaces de delimitar esta interacción en dos estados, el día y la noche. Bien, entonces, por un lado tenemos los objetos naturales, el Sol y la Luna, y por el otro lado tenemos las condiciones de los símbolos. O sea que cuando sale el Sol, eso es el día, y cuando sale la Luna, eso es la noche. Bien, o sea, día y noche ya son los símbolos, o sea, el día y la noche no están en la realidad. El día y la noche son los símbolos que nosotros suponemos en la realidad para darnos una idea de cómo opera, para capturar esa realidad en nuestros símbolos. Es como si nosotros con los símbolos fundáramos como una especie de red sobre la realidad, y en la medida que esta red es lo suficientemente finita, eso le da una definición Popper, nos permite captar más objetos. Bien, bueno, esta red tiene, vamos a decirlo así, dos cruces, día y noche. Y esos dos cruces nos permiten justamente capturar al Sol y la Luna, cancelando sus propiedades naturales, porque ya no nos importa si son planetas o si son satélites, no nos importa que sean gigantes celestes en el espacio. Lo que nos importa es cuándo salen y cuándo se ocultan. Bien, eso es lo que quiere decir que cancelamos las propiedades naturales de los objetos. Bien, y esto fíjense que es de una importancia, bueno, muy importante, porque lo que nos permite justamente es una anticipación de sentido. Yo no digo que no sea obvio que cuando se oculta el Sol sale la Luna y cuando sale la Luna se oculta el Sol, pero lo que no es obvio es, por ejemplo, las estaciones, porque para eso tendríamos que haber hecho toda una medición muy rigurosa de cuándo sale el Sol, cuándo sale la Luna, ¿bien? Para justamente llegar a esas conclusiones un poco más grandes, ¿no? Entonces, fíjense todos los avances que va proponiendo al pensamiento esta captura de los símbolos, ¿bien? Entonces, un poco para ir recapitulando, desde Gottlob Frege, la letra es un elemento indeterminado que puede valer cualquier cosa. Y desde Lacan, la letra nos permite capturar objetos en la realidad, cancelar sus propiedades naturales y someterlas al conjunto de los símbolos, ¿bien? Que no es otra cosa que lo que hacen ingenieros, físicos, matemáticos, médicos, todo aquel que usa una fórmula. Si yo voy, por ejemplo, al almacén y tengo que comprarme un paquete de cigarrillos, yo por lo menos tengo que saber suma y resta para saber cuánto me tiene que dar de vuelto. O sea, ya no importa si hay paquete de cigarrillos o plata. Si yo no tengo la fórmula, no puedo realizar esa transacción. Y bueno, y estoy a la merced de la buena fe del vendedor a que me quiera dar bien o mal el vuelto, ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta un poco de cómo opera este mundo todo el tiempo en nuestra realidad y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Mucha gente dice, no, bueno, pero a mí las matemáticas no me importan, que a mí las matemáticas no me sirven, y realmente eso no importa porque todo el tiempo en realidad está usando matemáticas. En realidad lo que le da es flojera de pensar, que ya ese es otro problema. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, si se entendió hasta acá, con el tema de los números complejos y el tema de la letra, yo lo que quería proponer es justamente eso. La puerta de entrada hacia un mundo nuevo. Bien, eso era lo único que quería exponerles con respecto a la letra, porque me parecía un preámbulo muy importante para empezar a comprender ahora lo que es significante y lo que es significado. Bien, por ahí para los que se pueden haber preguntado, che, pero la charla era significante, significado, vos abordaste la letra, no tiene nada que ver con el significante y el significado. Era como una especie de introducción y preámbulo para justamente poder ahora relacionarnos con este tema. Así que bueno, ahora acá en esta viñeta, en esta diapositiva, perdón, les puse la diferencia. Por un lado van a encontrar el signo lingüístico de Saussure a la izquierda y del lado derecho van a encontrar justamente la teoría del significante de Lacan. Así que vamos a empezar a abordar un poco ese tema. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bien, entonces como primero vamos a desarrollar un poco lo que es el signo lingüístico de Saussure. Saussure funda una nueva certeza. Para los que se estén preguntando por qué utilizo el término de certeza, pueden encontrarlo en el Más allá del principio de realidad, que es el texto, bueno, está la carta robada de nuestros antecedentes y Más allá del principio de realidad, es el tercer texto de los escritos, donde van a encontrar justamente las bases epistemológicas que Lacan considera que debe tener un conocimiento para ser apto para la ciencia moderna, ¿bien? Y ahí nombra la certeza, la evidencia y la no contradicción. Entonces yo hago una diferencia entre certeza y evidencia porque es la que hace Lacan. Una evidencia es algo que sea registrable, o sea,
todos debemos tener la capacidad de captarlo por alguno de nuestros sentidos, ¿bien? Eso es lo que es una evidencia. Pero una certeza se acercaría más a lo que justamente fundábamos con Descartes con el tema del cogito cartesiano. Una certeza en realidad es un aspecto puramente formal, ¿bien? O sea, una certeza no podemos captarla de otra manera más que abstrayendo, ¿bien? Ya que la evidencia la podemos captar a través de los sentidos, de la certeza no participan los animales, por ejemplo, ¿bien? Entonces esto es muy importante porque todos los conocimientos de la humanidad se han dado justamente por una dialéctica entre certezas y evidencias. ¿Bien? Por ejemplo, Freud nunca pudo fundar la certeza del inconsciente. Lo que Freud fundó fue la evidencia del inconsciente. ¿Cómo funda la evidencia del inconsciente? Tenemos chistes, tenemos lapsus, tenemos actos fallidos y tenemos sueños. Esa es la evidencia del inconsciente. ¿Bien? Tuvimos que esperar hasta Lacan, que Lacan nos aporta la certeza del inconsciente y nos dice, bueno, ¿cómo nosotros tenemos la certeza de que existe el inconsciente? Porque está estructurado como un lenguaje, ¿bien? Lo cual es una redundancia, que es un tema para tratar en otro momento. Pero ahí está nuestra certeza. Si alguno se pregunta qué es el inconsciente, tenemos las evidencias, pero Freud nunca pudo dar la certeza, ¿bien? Entonces, Lacan nos aporta la certeza del inconsciente al plantear su fórmula, ¿bien? La de que está estructurado como un lenguaje. Del mismo modo, hace lo mismo Saussure. Saussure funda una nueva certeza, aunque ya era evidencia para la filosofía escolástica, para la ciencia moderna, con su algoritmo significado sobre significante. Gracias a esta fórmula se establece la lingüística como ciencia positiva. Eso es muy importante porque en las bases epistemológicas que les hablaba hace un ratito, si ustedes no tienen certeza, y bueno, le está faltando una pata del sistema científico que ustedes quieren plantear. ¿Bien? No está negado de que ustedes puedan descubrir una evidencia sin la certeza, ¿no? No estuvo mal lo que hizo Freud, pero bueno, le faltaba una pata, ¿se entiende? Le faltaba una pata a su sistema, por eso estaba cojo, que es lo que dice Lacan, el sistema de Freud está cojo. Lo que tenemos que hacer justamente es resolver esa cojera, ¿bien? Bueno, como les venía planteando entonces, el signo lingüístico es la certeza que introduce Saussure. Ya todos sabíamos que era significante y significado, imagen acústica y concepto, pero lo que no teníamos era la forma de organizarlo formalmente, de transmitirlo. Eso es lo que es una certeza. Cuando yo puedo transmitirlo a través del lenguaje, ahí solamente es una certeza. Si yo no lo puedo transmitir por el lenguaje, entonces no es certeza. Por eso Freud nunca pudo transmitir a través del lenguaje su inconsciente. Que Freud escribió, pero nunca pudo transmitir esa certeza a través de su lenguaje. Lo único que pudo hacer es transmitir evidencias. Bien, pasemos entonces ahora a la siguiente diapositiva. El significado para Saussure comprende el mundo de conceptos que la cultura ha formado, mientras que el significante es la imagen acústica producto de la interacción entre el sonido y el pensamiento. Lo más importante que les pido que tomen de esta diapositiva es la linealidad del sistema de Saussure. Bien, tenemos la onda del sonido y tenemos la onda del pensamiento, y el significado es un corte sincrónico que se va realizando justamente para ligar una idea confusa, así lo define Saussure, a una especie de onda de sonido, y a partir de esa división, de esa subdivisión, que eso se lo puede considerar una derivada desde el cálculo infinitesimal, y justamente la integral vendría a ser el conjunto de los signos lingüísticos, que eso estaría fantástico para tratar en otro momento, pero a través de esa subdivisión, entonces, se permite la comunicación, ¿bien? Porque podemos hacer esa subdivisión a través de significados, podemos comunicarnos, ¿bien? Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, yo cuento con que ya estoy charlando con gente que más o menos sabe el signo lingüístico de Saussure, por eso no me detuve mucho tiempo sobre este tema. Va a haber una conclusión importante al final de esta presentación con respecto al signo lingüístico de Saussure, así que si alguien tiene alguna duda, por favor que me interrumpa ahora para que yo pueda retomar ese tema. Si no, entonces prosigo sobre cuáles son las transformaciones que Lacan opera sobre el signo lingüístico, ¿bien? Perfecto. Pero este modelo, como cualquier otro, ha recibido críticas. O sea, el modelo de Saussure no, bueno, hoy todo el mundo utiliza el modelo de Saussure, ya sea consciente o inconscientemente, pero la verdad es que ha recibido críticas, y no solo de Lacan. Sin ir más lejos, dentro de la misma lingüística, Jacobson ha criticado el concepto de significante como imagen acústica, esa primera crítica,
Jacobson lo que propone es eliminar el concepto de imagen acústica como sonido y pensamiento y dice, hablemos de fonema. Y después hace la diferencia entre fonemática y fonología, que entonces Jacobson no divide el objeto. Lo que él divide es el estudio a partir del mismo objeto. El mismo objeto es el fonema, pero el fonema tiene dos caras, dice Jacobson. Lo podés estudiar desde la fonología o lo podés estudiar desde la fonemática. La fonemática es la encargada justamente de estudiar la subdivisión del fonema a partir de letras, ¿bien? Y en cambio la fonología se encarga específicamente del sonido de ese fonema, ¿bien? Pero bajo ningún punto de vista deja de ser ese fonema, ¿bien? Así que más bien es como una reelaboración de lo que dice Saussure. No es como que Jacobson tira todo con respecto al significante, sino que, bueno, hace esa reelaboración. Bueno, y ha propuesto sostener la propiedad de la oposición. Un significante vale en su oposición con otro significante. O sea, la oposición entre los fonemas, Jacobson la sostiene, solamente que critica la naturaleza del significante, como lo planteó Saussure. Y otra de las cuestiones que también critica Jacobson, que no lo puse acá en la diapositiva, es de la linealidad. No es Lacan quien critica la linealidad, sino que ya es Jacobson el que critica el sistema lineal que plantea Saussure, ya que dice, se los propongo 2 segunditos, no sé si vieron alguna vez el grafo del deseo. El grafo del deseo son 2 curvas que se interconectan, ¿bien? Gracias a esas interconexiones es que Lacan puede proponer metáfora y metonimia, que es un tema que yo no voy a preparar hoy, pero se los desarrollo 2 segunditos. Cuando el significado pasa por encima del significante, ahí tenemos metáfora, y cuando pasa por abajo, tenemos metonimia. Como esos cruces no están en el sistema lineal de Saussure, entonces el sistema de Saussure tiene esa deficiencia. No podemos explicar juegos de palabras, no podemos explicar poesía, no podemos explicar chistes, etcétera, etcétera, etcétera. Van a encontrar que Saussure tiene definiciones para la poesía y para estas construcciones y juegos de palabras del lenguaje, pero carece de la certeza para transmitir justamente estos conceptos adecuadamente para que todos los entendamos bien. Lo cual me parece entonces un mérito muy importante de Lacan, ya no solamente para el psicoanálisis, sino para la lingüística en general, ¿bien? Bien, entonces, sin más preámbulos, hay 3 transformaciones que debemos tener en cuenta, que son las que opera la teoría del significante de Lacan sobre el significado de Saussure. Así que ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La primera transformación se llama el redoblamiento de la estructura del significante, porque ya no estamos trabajando solamente con ese significante del signo lingüístico. Recuerden que el signo lingüístico para Saussure es esto, o sea que Saussure va a contar un significado y un significante nomás. Lo que Lacan propone es el redoblamiento de los significantes. Bien, va a decir, para captar justamente una estructura mínima, una partícula mínima del lenguaje, hay que redoblar el significante, ¿bien? O sea, acá retomando justamente lo que va a plantear Jacobson con la oposición de los fonemas. Un fonema es un rasgo diferencial, o sea, un fonema en tanto tal no significa nada, pero si yo ya tengo 2 fonemas, por ejemplo, como el nieto de Freud, que plantea el for y el da, con el lenguaje sumamente poco desarrollado que tiene, pero ya ahí tenemos la oposición fonemática. Ya la oposición fonemática opera desde el principio, no es que primero viene un fonema y después el otro, ya empieza a operar como una oposición, ¿bien? Por eso entonces Lacan dice, redoblemos el significante. Es como una crítica justamente al algoritmo que ha planteado Saussure, ¿bien? Lacan va a plantear redoblar ese significante. Y además, la división de la estructura del significado, ¿bien? El redoblamiento de los significantes, su relación por oposición, permite introducir una captura sobre la realidad. Como yo les había dicho, día y noche, justamente es una oposición significante que permite introducir una captura sobre la realidad. Ah, bueno, entonces si ahora es de día, después es de noche, y si ahora es de noche, después es de día, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, esa captura entre los 2 significantes, esa relación entre los 2 significantes nos permite una captura sobre la realidad. Entre cada par significante se divide una porción de la realidad para someterla a las condiciones de los símbolos. Es por eso que de esta captura adviene el significado como el resultado de una división que se puede ejecutar infinitesimalmente. Bien, a lo que voy con esto entonces es que el significado es esa porción de la realidad ya capturada por los significantes, ¿bien? Por ejemplo, si yo digo, esto es mi cartuchera, esta cartuchera tiene un significado para mí, ya no es solamente una cartuchera, ¿bien? Ya no es solamente un objeto con propiedades naturales, es un objeto
sometido a las condiciones de los símbolos, ¿bien? Y toda la realidad que eso implica. Supongamos que alguien entra ahora en mi casa y se robe mi cartuchera. Si yo no tuviera la capacidad de delimitar esto como mi cartuchera, yo no podría decirle, che, no te lleves esto, ¿se entiende? Yo les pongo ese ejemplo tonto, pero para que nos demos cuenta un poco sobre cómo opera este mundo, ¿bien? Entonces, los significantes operan justamente esa captura sobre la realidad y la porción de realidad que hemos capturado se convierte en un significado para nosotros, ¿bien? Entonces, esto me parece un tema muy importante para tener en cuenta como una distinción entre significante y significado para Lacan. Recordemos que para Saussure, significado era concepto y significante era imagen acústica. Para Lacan es completamente distinto. Para Lacan los significantes se basan en una oposición de fonemas y es mediante esa oposición de fonemas que capturamos una parte de la realidad. ¿Bien? Para Saussure el concepto no estaba en la realidad. Para Saussure el concepto estaba en el pensamiento. ¿Bien? Entonces ya es algo muy, muy distinto lo que estamos planteando. No estamos planteando el significado como una construcción, no estamos planteando el significado como un acto psíquico, sino que estamos planteando el significado como un producto del lenguaje sobre el mundo, ¿bien? Lo cual ya es algo completamente distinto. Entonces acá la primera transformación van a poder comparar el signo lingüístico de Saussure, significado sobre significante, y yo del otro lado les puse ya invertido, pero ya vamos a ver ese tema. Observemos nomás cómo se ha redoblado el significante y se ha dividido la realidad, porque dos puertas es una realidad, es una realidad. Cuando ustedes introducen damas y caballeros, ahí se convierte en dos realidades distintas, ahí opera una captura sobre la realidad, ¿bien? Eso es muy importante tener en cuenta, porque si no, una puerta es una puerta. Ahora, si tiene un letrero y ustedes manejan el español, ya es un mundo distinto, ¿bien? Bien, entonces acá van a ver entonces el redoblamiento significante y acá van a ver la división del significado, el efecto de captura, ¿bien? Eso es un sujeto para Lacan. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente diapositiva. La segunda transformación que les propongo es la inversión de la relación entre el significado y el significante. Cuando Lacan habla de que el significante adquiere la supremacía por sobre el significado, como consecuencia de la inversión del signo lingüístico, esto no debe ser entendido como que el significado desaparece o que pasa a convertirse en significante. Quiere decir que los significados van a operar con las mismas propiedades que las que designó Lacan para el significante, ¿bien? Entonces esto es muy importante. En Saussure lo que nosotros teníamos era la supremacía del significado por sobre el significante, ¿bien? El concepto gobernaba por sobre la imagen acústica. Pero ya con Lacan tenemos entonces que la oposición fonemática de los significantes es eso, lo que en realidad gobierna sobre la realidad del significado, ¿bien? Entonces, esta inversión le permite a Lacan plantear nuevas propiedades para el significante que no estaban en Saussure. La primera, como elementos diferenciales últimos, fonemas, que lo toma de Jacobson, y la segunda, que ya es propiamente de Lacan, de un conjunto que opera bajo las leyes topológicas de un orden cerrado, es decir, de un anillo, de una cadena de anillos, y de una cadena de anillos y así sucesivamente, ¿bien? Que justamente lo vamos a encontrar con la cuestión del grafo de Lacan, que se los voy a dibujar acá. 2 segunditos, pero acá justamente tenemos un anillo unido a una cadena de anillos y así sucesivamente, ¿bien? Entonces ya el grafo nos permite entender un poco esta idea del conjunto cerrado sobre el que operan las leyes del significante, ¿bien? Vamos a pasar ahora a la siguiente viñeta. Acá entonces van a encontrar la segunda transformación, como les venía planteando. Tenemos por un lado la teoría del significante lacaniano, donde el significante tiene la supremacía sobre el significado, y después la del signo lingüístico de Saussure, donde el significado tiene la supremacía sobre el significante, ¿bien? Así que bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva y ya vamos a ir abordando la última transformación. El pasaje de la unidimensionalidad a la bidimensionalidad, que es justamente lo que les proponía acá. Acá justamente tenemos la unidimensionalidad y acá tenemos la bidimensionalidad, ¿bien? Acá ya están operando 2 dimensiones y acá está operando una sola. Finalmente, la segunda propiedad del significante, que es la de ser un conjunto que opera bajo las leyes topológicas de un orden cerrado,
busca transformar la linealidad con la que Ferdinand de Saussure supuso la dimensión del signo lingüístico. Bien, que como ya les había dicho, Jacobson y Lacan critican esta concepción porque la linealidad no permite juegos de palabras, no permite poesías, no permite chistes, porque no hay ningún intercambio entre las cadenas de significante y cadena de significado, no hay ningún intercambio. Entonces, como no hay intercambio, el concepto queda fijo en imagen acústica, ¿bien? No puede haber sustitución o combinación, que son justamente las propiedades que propuso Jacobson para la metonimia y para la metáfora. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente viñeta. Van a encontrar entonces acá finalmente que tenemos el doble radio divergente, que es la cadena de anillos unida a otra cadena de anillos, que son justamente las cadenas del significante y del significado. Y tenemos del otro lado las unidades lineales de los esquemas de Saussure, que es justamente la sincronicidad entre pensamiento y sonido, y por la otra parte es la unión de significado con significante, ¿bien? Entonces, lo que estamos planteando acá con esta tercera transformación es la transformación geométrica de este mundo del que yo les venía hablando hasta hace un principio. O sea, no es que Saussure está completamente equivocado. Lo que quiere decir es que Saussure nos abrió la puerta de entrada para empezar a desarrollar este mundo, obviamente desde la óptica de la lingüística, y de lo cual justamente Lacan se va a servir, pero Lacan da un paso más justamente al desarrollar de que a lo mejor la geometría de este esquema, a lo mejor habría que considerarla en 2 dimensiones. Y ya que considerarla en 2 dimensiones nos permite observar las operaciones de la metáfora y la metonimia, ¿bien? Y también de otras muchas cuestiones, ¿no? Pero yo todavía no voy a desarrollar el grafo del deseo. Así que vamos a pasar a la siguiente viñeta, a la siguiente diapositiva, perdón. Bien, entonces estas 3 transformaciones tienen consecuencias, ¿bien? No las hacemos simplemente porque queremos cambiar la geometría. Tienen consecuencias en cómo pensamos nosotros las cosas, ¿bien? Estas 3 transformaciones nos permiten diferenciar el lugar que ocupa el ser humano con respecto al lenguaje en cada una de estas posiciones teóricas. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. Y vamos a observar justamente las diferencias, el intérprete y el objeto. En el signo lingüístico saussuriano, el significado y el significante habitan en el centro del ser humano como actos psíquicos. La imagen acústica y el concepto justamente son actos psíquicos para la persona. Es el intérprete de los signos que vehiculizan los referentes naturales, los objetos de la realidad. Entonces esto es muy importante porque para Saussure, o para cualquier psicólogo, nosotros somos amos del lenguaje, nosotros dominamos el lenguaje para nosotros es una herramienta, nosotros somos intérpretes, utilizamos el lenguaje para comunicarnos, ¿bien? Esa es la primera consecuencia del signo lingüístico. La segunda, que es de la teoría del significante lacaniano, es que el significado es concéntrico, o sea, que conserva esto de Saussure, está bien, en el significado sí, somos todos amos, no hay ningún problema, respecto al ser humano, o sea que los significados están referidos específicamente al ser humano porque fueron productos del significante, no se refieren a otra cosa más que al ser humano, pero es excéntrico respecto del significante, lo cual esto es un punto muy importante porque si somos excéntricos respecto al significante, quiere decir que entonces nosotros no somos amos del significante, podemos ser si queremos amos del significado, justamente como les planteaba, esto es mi cartuchera. Está bien, esto es mi cartuchera y yo le doy significado y listo, nadie, a menos que me la roben, nadie me puede quitar esa señoría que tengo yo sobre la cartuchera. Pero sobre el significante, yo no domino absolutamente nada. Esa letra, en todo caso, domina mis interacciones sociales, domina mi mundo. Yo no puedo hacer nada para cambiar el significante. De hecho, hasta esto es una cualidad que reconoce Saussure, que los cambios en el lenguaje no son dados por cambios individuales, son cambios culturales que se producen por decirlo así, por interacciones. No es que una persona viene hoy y dice, bueno, vamos a cambiar esta letra por otra. Se tiene que producir todo un cambio en la estructura social para que se produzcan esos cambios de lenguaje, ¿bien? Por eso me parece que es muy importante entonces tomar esta consecuencia de la teoría del significante de Lacan y por qué le cambia la geometría. Le cambia la geometría justamente para quitarle el señorío al ser humano con respecto a su lugar con respecto al lenguaje. Acá es excéntrico justamente porque esto no tiene centro, el significante y el significado no tienen un centro. Si bien el significado tiene el centro con respecto al ser humano, el significante no comparte ese centro. Y en el signo lingüístico de Saussure, sí,
hay un centro, o sea, significante y significado son actos psíquicos producidos por el ser humano. Pero bueno, entonces como les planteaba, el significante no, en el significante nosotros no somos amos. Y esto es una referencia clínica importante porque como bien lo plantea Alfredo Eilestein muchas veces, los psicólogos tienden a culpabilizar a gente que tiene culpa patológica, lo cual, como él decía, es tremendo. ¿Cómo va a ser que justamente los encargados de la salud mental redoblen el síntoma de sus pacientes? ¿Bien? Entonces, la propuesta de Alfredo, justamente, la propuesta de Lacan y la propuesta que estamos trabajando todos en conjunto en Apola, es justamente no pensar que la persona es dueña del significante, sino pensar justamente una relación con el significante en la cual nosotros no somos dueños. Entonces, eso es un punto muy importante porque eso ya modifica todas las reglas analíticas. Bien, ya no nos podemos basar en un complejo de Edipo para interpretar las cosas, porque ahí nosotros pensaríamos que somos amos del lenguaje. Hay que plantearlo de un modo radicalmente distinto, con una ignorancia docta con respecto a este tema, ya que entonces no sabemos de qué es lo que está aquejado el paciente. Sabemos que está aquejado de significantes, pero ¿cuál es el significante que lo está quejando? ¿Bien? Muchas veces las personas llegan al consultorio y plantean el problema, pero lo plantean mal, ¿se entiende? Porque, qué sé yo, una señorita plantea de que no le gusta que su novio tome de más, por ejemplo. Y después en el análisis se da cuenta que no era eso, de que esa queja ocultaba en realidad una queja mucho más profunda, una queja mucho más existencial, y que por ahí a esta señorita no es que no le gustaba de que su novio tome de más, sino de que a lo mejor esta chica no le gustaba de que el novio la deje de lado. Y entonces se servía de esta excusa para justamente plantearle su demanda. Bien, esto para ponerles un ejemplo, y ella no lo sabía, y yo le estoy planteando como un ejemplo completamente ficticio, pero es para que ustedes me entiendan. Ya el significante está pensando por nosotros. Nosotros no pensamos nosotros no pensamos representando cosas con significantes. Ya el significante es precisamente la formalidad que organiza nuestro pensamiento y nuestras interacciones sociales. Bien, esto es bueno a modo de conclusión. Así que, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Como a modo de conclusión, esta excentricidad coloca el significante en la primacía de las interacciones sociales de los seres humanos, por eso poníamos damas y caballeros por encima de las puertas, descentrándolo del lugar del amo en el que lo ubica el signo lingüístico sociriano, con respecto a la estructura de la cual es en realidad sujeto. O sea, nosotros somos sujetos del significante, ¿bien? No como plantea Saussure de que nosotros somos amos del significante, nosotros somos sujetos del significante. Es erróneo pensar que el ser humano habla el significante como si fuera una acción que se origina en él como un acto psíquico. Más bien, deberíamos asumir el significante como una estructura formal, una letra que sobredetermina las interacciones sociales. Así que bueno, con eso termino mi presentación. No me extendí demasiado, yo quería que sea una horita para que justamente ahora podamos discutir ya entre todos. Así que bueno, les abro el lugar para que me hagan las preguntas que deseen, los comentarios que ustedes quieran. Desde ya les agradezco un montón la invitación que me han dado y les agradezco mucho a todos los que están participando porque, bueno, realmente no todo el mundo participaría una hora de una charla de psicoanálisis, yo siempre lo digo, es algo como muy especial encontrar eso en la gente, así que bueno, no tengo nada más para decir por ahora, así que bueno, los escucho a ustedes. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por invitarme. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, Guille, se te escucha bien. ¿Qué tal? Un saludo, bueno, a todos desde acá de Argentina. Me agregué a la página de Facebook de Apola Bogotá, así que voy a estar al tanto de las cosas que vayan subiendo ahí, de estas charlas que a mí me parecen que están buenas. Uno, porque esto de la pandemia nos trajo esta modalidad y la verdad que para mí es algo que no quita mérito que tengamos relaciones internacionales de
tan fácil acceso, ¿no? Así que esperemos que se mantenga esta ida y vuelta entre los países. Entre el psicoanálisis también me pareció muy buena la exposición y bueno, te quería hacer algunas preguntas y por ahí conversar también. Bueno, preguntarte un poco más si estabas investigando sobre algún tema en particular, si te estaba interesando en alguna línea. Digo, si este trabajo venía también a colación de un interés general. Particularmente te digo que, y con esto te devuelvo la palabra, ingresé además por el interés de que reúne a Pola en general, ¿no? A Pola Internacional, sobre su punto de vista y sus concepciones. También para nutrirme, repasar algunas cosas en base a una investigación que estoy haciendo, que es sobre el psicoanálisis y la cibernética. O sea, es parodia ¡Qué de mi texto. bien! Está Perdón, muy ¿no? bueno. ¡Qué bien! Sí, dura 4 años la investigación, así que digo, hay tiempo para ir acumulando. Soy de la Universidad de Rosario, estoy ya en los últimos años de psicología y bueno, mi interés por el psicoanálisis siempre está en aumento. Y me metí para ver esto me llamó mucho el título de las cadenas de significante y de significado, porque obviamente habla un poco de la naturaleza del lenguaje, si es algo de lo que vos estuviste hablando todo este tiempo, ¿no? Y bueno, te quería preguntar primero eso, si lo abocás a algo, a una investigación mayor, a un campo que te interese. Bien, sí, como había planteado al principio, mi investigación en realidad se trata sobre el sujeto barrado y el objeto A. Y circunscribí para esta investigación tomar a los escritos 1 como referencia del sujeto barrado y al objeto A como referencia en los escritos 2. Porque bueno, van a encontrar que en los escritos 1 Lacan no desarrolla el objeto barrado, perdón, el objeto A, Sí. pero sí desarrolla el sujeto barrado, ¿bien? Entonces, circunscribí mi investigación en ese punto. Ahora, dentro de esa investigación estoy estudiando la pulsión, el significante y el significado. Estoy también trabajando la cuestión del estadio del espejo. Estoy también trabajando un poco las cuestiones de las dimensiones espacio-temporales en el psicoanálisis. Pero bueno, ya todo eso como para desarrollar en otro momento. A mí lo que me interesaría preguntarte, ya que no conocía a muchos que estén trabajando en psicoanálisis y cibernética, es si te habías puesto a estudiar el cálculo lambda para analizar el esquema lambda de Lacan. Estaba buscando justamente gente que maneje esa referencia. No sé si la habías Todavía pensado. no llegué a esa altura, no tenía la referencia del cálculo lambda. La única acepción de lambda, además de Lacan que yo tenía, la encontré en el libro de divulgación científica que está en el libro que tengo de... A ver, voy hasta la biblioteca porque no me acuerdo. Sí, no hay problema. De Rutherford, de Ernest Rutherford. Y ahí hablaba algo de lambda que se me había pasado. Bueno, los que leen Lacan leen lambda y es como una cosa central, pero no, si me querés tirar más data sobre eso me vendría bien. Me gustaría, Che, que lo charlemos después de la charla. Me gustaría que podamos seguir ahondando la cuestión de psicoanálisis y cibernética. La verdad que estaría buenísimo para iniciar una investigación sobre ese tema porque es muy poco investigado. Y ya que estamos, es una cuestión muy interesante, ¿no? No podría haber existido todas estas tecnologías si no hubieran existido los conocimientos matemáticos necesarios para fundarlas, ¿no? Pero lo más loco es que recién ahora nos estamos preguntando por los fundamentos del lenguaje. O sea, ¿cómo puede ser que la tecnología nos lleve tanta ventaja, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros ya tengamos toda esta clase de comunicación globalizada y todavía ni siquiera entendamos de cómo funcionan las interacciones humanas? A mí es realmente algo muy loco y yo creo que hay que aprovecharnos de ese avance, ¿no? De la cibernética, tal y como lo hizo Lacan. Para Lacan, las máquinas del pensamiento justamente ya plantean soluciones a estos problemas, ¿bien? Distinto a cómo planteó Heidegger de que la tecnología era, ¿cómo se dice?, el apocalipsis para el ser humano. Al revés, mentira. O sea, nosotros al no saber utilizar la tecnología es
la razón por la cual la tecnología nos domina. Si nosotros supiéramos los fundamentos científicos que fundan a los aparatos tecnológicos no nos dominarían. Por ejemplo, me parece, ¿no? Los campos electromagnéticos ya nos permiten entender no solamente por qué los planetas son curvos, eso ya se sabía, sino porque el espacio está curvado. Entonces, a mí me llama mucho la atención de cómo la gente en Facebook comparte noticias científicas, qué sé yo, sobre cómo la Tierra es plana, desconociendo completamente los campos electromagnéticos. También estamos en la época de donde abunda la información y la desinformación también. Y sí, sobre lo que vos decías en una de las primeras viñetas, citando al epistemólogo que hablaba sobre el salto cualitativo, me sale Kierkegaard. No. ¿Sí? Sí, Kierkegaard. Sí. Te quería resaltar además que la pregunta sobre el salto cuantitativo también que tenemos con el reino animal, porque pensaba también en esto de la batería significante, de al menos o hasta 4 significantes. Y esa es una relación cuantitativa, ¿no es cierto? Que la verdad también permite pensarlo en la línea de bifurcación extrema con el reino animal, porque, bueno, yo creo también desde mi punto de vista que si no se separa tajantemente, yo creo que mediado por el lenguaje, pero tranquilamente por algunas otras cuestiones más, como puede ser la sociedad, las culturas, si no hacemos esta separación entre el reino animal, se caen en ambigüedades al momento de investigar. También porque, bueno, otra cosa es la concepción de ciencia que reina y es, no sé cómo será allá, acá en Argentina, lo voy a decir así, dejamos de pensar la ciencia, entonces nos quedamos con la idea del positivismo del siglo XIX. Y bueno, esto que vos decías de la relación sujeto barrado objeto A, es también una forma de pensar epistemología en términos de sujeto y objeto. Así que te quería hacer ese aporte, digamos, de también tener en cuenta un salto cuantitativo. Y sobre la excentricidad, que me pareció muy buena, no recuerdo si lo había nombrado como cita de Lacan, pero como... No lo nombré como cita de Lacan, pero... Como idea está esa idea de todas formas. De hecho, tengo la cita, pero bueno, como había planteado un poco al principio, como digo, yo por ahí no me gusta como sentarme en una charla a leer el libro, porque digo, eso ya lo pueden hacer en su casa, yo les quiero transmitir por ahí el pensamiento que abre la cita, ¿bien? Pero ya que vos me lo pediste y me parece muy importante, la instancia de la letra, siglo XXI, página 483, es el lugar que ocupo como sujeto del significante, en relación con el que ocupo como sujeto del significado. Que esto ya me parece un punto muy importante, porque Lacan está hablando de dos sujetos. Normalmente nosotros nos llenamos la boca hablando de que hay un solo sujeto, el sujeto dividido. Yo en un video planteé de que el sujeto dividido, por lo menos en esta parte de la enseñanza de Lacan, porque ya después el sujeto dividido es producto de dos significantes, pero por lo menos en esta parte el sujeto dividido es producto del encuentro del sujeto del significado, la primera cadena del grafo, y del sujeto del significante. ¿Bien? Entonces retomo la cita. Es el lugar que ocupo como sujeto del significante, en relación con el que ocupo como sujeto del significado. ¿Concéntrico o excéntrico? Esa es la cuestión. Y como todas las preguntas que tenemos de Lacan, que no son simplemente retóricas, porque muchas veces los analistas plantean como que las preguntas de Lacan son retóricas, no todas las preguntas de Lacan son retóricas, son preguntas que justamente impulsan al pensamiento, o sea, a pensar la solución. Lo que yo pensé justamente con esta pregunta de Lacan es justamente que, bueno, el significante es el excéntrico y el significado es el concéntrico, ¿bien? Por lo que estableció Saussure con la concentricidad y por lo que nosotros ya tenemos elaborado y estudiado por Apolla sobre cómo el significante gobierna sobre la vida de las personas, ¿bien? Entonces, el significante vendría a ser excéntrico, ¿bien? Entonces, ahí está la cita. ¿Podrías explicar esa idea de concentricidad? Sí, lo de concentricidad vamos a plantearlo, por ejemplo, en los sistemas de Copérnico, por ejemplo,
donde nosotros tenemos un planeta y tenemos la curva, tenemos el Sol y tenemos los planetas que giran justamente en una relación concéntrica con respecto al Sol, ¿bien? Pero después tenemos las elipses de Euler. De Kepler. Perdón, de Kepler. Ahí está. Donde tenemos justamente una excentricidad. Entonces, este es el Sol, este es el vacío y este es el planeta Tierra. Entonces, sí, el planeta Tierra, exacto, es excéntrico con respecto al Sol porque justamente hay dos elementos ahí que forman la elipse. Y bueno, ya después nosotros sabemos de que el planeta Tierra cuando se acerca al Sol pasa más rápido y cuando se va a este vacío pasa más lento, ¿bien? Pero ahí justamente podemos plantear esta excentricidad, que ya también es un desarrollo de Lacan de su versión del sujeto y dialéctica del deseo en Freud. Ahí justamente Lacan desarrolla más esta idea de la excentricidad. También como para ir ligando citas y como para ir mostrando que el pensamiento de Lacan es así. O sea, él no te va a dar la pista intermedia, la tenemos que elaborar nosotros, y si no la elaboramos nosotros, nunca se va a entender los planteos de él, ¿no? Así que bueno, por lo menos yo lo planteo de esta forma, concéntrico con respecto a los sistemas de Copérnico y excéntrico con respecto a los sistemas elípticos de Kepler. Buenísimo, muy claro. Bueno, dejo las preguntas a los otros participantes. Bien, muchas gracias, Guille. Ya te voy a estar contactando por lo de psicoanálisis y cibernética. Fantástico. Buenísimo, dale, muchas gracias. Dice, ¿crees que la leamos alta? Sí, vale. Sí, le damos. Buenas tardes, soy estudiante de pregrado de psicología, me gusta el psicoanálisis y quisiera aprender acerca de Lacan. Me gustaría saber, ¿cómo es la frustración para Lacan? Muchas gracias. Y bueno, lamentable, no sé si ese será el término adecuado, ¿no? Pero vas a tener que quedar frustrada porque, bueno, no preparé ese tema para hoy. Y ya me pasó una vez de que me han preguntado un tema que no había preparado y, bueno, uno corre el riesgo de contestar cualquier burrada, porque yo por ahí, con la mejor intención, te puedo responder qué es la frustración, lo puedo relacionar con el campo del imaginario, pero insisto, que al no trabajarlo yo no lo tengo fresco y bueno, y podría soltar, bueno, tonterías y no me parece correcto. Así que bueno, si alguien quiere responderle, no tengo ningún problema, pero bueno, no era un tema específico de la charla de hoy, así que lamentablemente, Oriana, se lo puede discutir en otro momento, yo no tengo ningún problema. Si yo preparo el tema, yo puedo desarrollar el concepto, pero si no lo preparo, preferiría que no. Bueno. Qué pena. A mí me gustaría hacer como un comentario. ¿Sí? Respecto de lo que decía Sebastián, lo que dice Susir, que nosotros somos amos del significante. Y respecto a eso que tú te referías en la psicología, uno encuentra, o por lo menos yo me he encontrado que no solamente desde el psicoanálisis freudiano hay mucha, o sea, como que se pretende que el individuo está aislado, que todo está en él, que todo está dentro de él, sino que desde el sentido común las personas siguen razonando desde este pensamiento, pues, y uno encuentra que entonces las personas conciben todavía de que la impenetrabilidad está incluso pues en los sujetos, pues entonces como a simple vista yo no puedo tocar este sujeto, pues porque es impenetrable. Entonces, ay, no, esperen que ya, o sea, me enredé con la idea. O sea, lo que yo quería decir es que realmente ahora con lo de la modernidad se está proponiendo más individualización. Con este uso de amor propio, que la autoayuda, que el autoaprendizaje. Entonces, yo creo que desde el sentido común la gente sigue razonando de que nosotros somos impenetrables y no nos encontramos por decir así, como en términos de onda, de que nosotros estamos entrelazados y que nosotros podemos
o sea, que nosotros, o sea, que todo no está dentro de uno. Ay, qué pena, yo me enredé con esto. Quería decirlo mejor, pero pues no sé si me hice entender un poquito. Sí, totalmente, Juliana. No te preocupes, todos en cierta medida estamos enredados con el significante, ¿no? Así que creo que sería más loco decir que no estás enredada, ¿no? Pero sí, el psicoanálisis es un dispositivo subversivo de la cultura. Nosotros lo que hacemos es demostrar cómo la cultura sobredetermina las acciones del individuo para que el individuo deje de sufrir por esa sobredeterminación. ¿Bien? Porque como bien vos decías, la autoestima, el individualismo, lo único que llevan es a hacerse responsable de cosas que no podés hacerte responsable, ¿me entendés? O sea, es todo un tema a tener en cuenta y sobre todo en la clínica van a ver la dificultad, no solamente en la clínica, porque como vos decías, es de sentido común. Todo el mundo, cuando las cosas salen mal, propone justamente más individualismo, ¿bien? Y ese es un problema, porque el individualismo nos lleva a pensar que somos dueños de nuestras acciones, que somos dueños de las interacciones sociales, y bueno, y en realidad no es así. Eso lamentablemente lleva a más sufrimiento. Bien, por eso el psicoanálisis es un dispositivo subversivo de esa sobredeterminación. Nosotros, en la medida que demostramos cómo eso significante sobredetermina la realidad de la persona, es como la persona se cura. Porque en realidad lo que había que curarse era eso, de pensar justamente de esa manera individual. ¿Bien? Y como bien vos decías, es una gran lucha, no solamente dentro del psicoanálisis, sino en todas las ciencias humanas, en todos los aspectos de la vida humana, que tenemos que ir en contra de este individualismo. Así que bueno, yo ya es una parte ya más un poco que linda con la parte política de la clínica, pero además es una parte sumamente clínica, porque bueno, vamos a encontrar en todos los síntomas de los pacientes, tengan o no tengan pacientes, es una verdad que hay que tener en cuenta, de que justamente están afectados por un individualismo. Porque justamente, como bien vos planteabas, la modernidad nos empuja cada vez más a la idea de que somos individuos y que somos dueños de nuestras acciones, pero bueno, no estoy completamente en desacuerdo con esa idea. No somos dueños de esas interacciones sociales. Así que es un tema muy interesante para seguir debatiendo. Bien, tenemos también tres, si te parece, que sean como los, ¿no hay más? Creo que son los tres últimos. Bueno, Juan José Scorselli dice, es interesante la cuestión de la tercer sustancia, la gozante, para trabajar la cuestión del significante en torno a lo que rompe el partes, extra partes, de la res extensa cartesiana, poniendo al sujeto en inmixción al otro y al significante desde el otro. No sé si quieres... Sí, fantástica la idea de Juan José, y bueno, cabe recordar de que es un desarrollo de Lacan, ya si no me equivoco, de la lógica del fantasma. Ya ha pasado bastante tiempo, unos 10 años después de la instancia de la letra. Yo, como anticipé antes, yo me estoy circunscribiendo los escritos 1. Así que bueno, sobre sustancia gozante, sobre inmixción de otredad y de sujeto, no puedo hablar mucho porque, bueno, no he desarrollado mucho ese tema, pero estoy completamente de acuerdo con lo que él está planteando, ya que es un desarrollo de Eilestein, que ha estudiado bien el tema, sobre cómo la sustancia gozante rompería ese partes, extra partes de Descartes. Que por ahí cabe la pena resaltar que no es tanto la crítica a Descartes, sino es a cómo el positivismo ha leído a Descartes. Que eso me parece muy importante tener en cuenta, ¿bien? No estamos tan seguros de que la relación entre el cogito y el sum para Descartes haya sido específicamente esa, porque como les aclaré, si uno lee de otra forma el cogito, no es que yo, porque tengo existencia material, pienso, sino de que ese pensamiento organiza una existencia completamente nueva, donde allí es donde yo estoy pensando, no acá, que normalmente nosotros solemos justamente ubicar el centro de operaciones mentales en el cerebro. Que está bien, yo no estoy negando la relación que puede tener el cableado cerebral con este proceso de pensamiento, pero hay que ser un poco más honestos y plantear que las fórmulas matemáticas, cómo se diseñan las computadoras, todos estos aparatos tecnológicos no están y no salieron del cerebro en realidad,
salieron de las mismas fórmulas matemáticas. Por lo tanto, el pensamiento humano está acá, en las hojas de papel, en los libros, no está en realidad en el cerebro. El cerebro es un receptor. Por ejemplo, lo mismo pasa con las computadoras. Si yo no tengo el software de la computadora y solamente tengo el hardware, no tengo el pensamiento formal de la computadora que permite ejecutar todos los comandos y todas las cosas que yo necesito. Tengo el hardware nomás, me está faltando una parte. Entonces, eso me parece muy importante para relacionar con lo que estabas hablando, Juan José, pero estoy completamente de acuerdo que hay que seguir investigando ese tema, solamente que ya es un Lacan que ya está muchísimo más avanzado en su enseñanza, ya que ya tiene la definición de goce. Yo recién estaría trabajando las definiciones de significante y significado, ¿bien? Pero me parece que está completamente en lo correcto, que hay que dirigirnos para ahí. Ese es nuestro horizonte. Bien. Tenemos... bueno, Juan José contesta, bárbaro, felicitaciones por la exposición, Sebas. Muchas gracias, Juan José. Tenemos a Ivana Lamas. Ella dice, el significante permite que el sujeto se encuentre a sí mismo en el lazo social, es la pregunta. Y también, es como la segunda pregunta, y también quisiera saber sobre Lacan, soy estudiante de pregrado de psicología, bueno, creo que es la primera. Esto del sí mismo, ¿sí? Tú ya lo planteabas justamente con lo que también la intervención que acabas de hacer a propósito del comentario de Juan José, ¿no? Pero pues si quieres, vuelves a... Bueno, Ivana, ¿tenés micrófono para hablar? Disculpen, sí tengo. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Te quería hacer unas preguntas con respecto a tu pregunta para yo poder entender bien y poder responder. Vos me planteaste que el significante permite que el sujeto se encuentre a sí mismo en el lazo social. Con respecto al sujeto, ¿a qué te estabas refiriendo? Bueno, eso nos ha costado mucho porque estamos hablando en el pregrado como que el sujeto puede ser el asunto, pero el sujeto también se puede encontrar en el otro, o sea, como en el discurso con el otro es que en la mitad se podría encontrar al sujeto, es algo así. Bien, entonces estamos hablando de que vos definís sujeto como mensaje, como asunto, no como persona, no como individuo. Ajá, exacto, no como individuo. Bien, sí, estoy completamente de acuerdo. El significante le permite al sujeto, en tanto asunto, encontrarse en el lazo social, o sea, en la relación con el otro. Estoy completamente de acuerdo, pero hay que añadir, como plantea Lacan en la obertura de los escritos 1, de que solamente se encuentra con su mensaje que le viene del otro en una forma invertida. ¿Bien? Esto es muy importante tener en cuenta. O sea, nosotros no nos encontramos con nosotros mismos hasta que encontramos ese mensaje de una forma invertida, ¿bien? Por ahí una persona, como les planteaba hace un ratito, se queja de algo, pero a ciencia cierta no sabe de qué se queja. Hasta podemos plantear que es una queja mal formulada. Entonces hay un asunto, pero ese asunto mal formulado no le permite conocerse a sí mismo. A través del psicoanálisis, cuando le devolvemos ese mensaje en su forma invertida, podemos hacer entonces que la persona conozca el asunto justamente del que se está tratando a través del significante. Yo, para no poner ejemplos específicos, vamos a poner uno del desconocimiento paranoico de Lacan. El desconocimiento paranoico de Lacan consiste en lo siguiente. Yo pienso que lo que el otro está pensando es lo que yo estoy pensando. ¿Se ve? Entonces, ahí está toda la conexión del mensaje invertido. Cuando estamos en análisis, entonces hay que dar el mensaje invertido. Pero si es lo que estás pensando vos, ¿cómo sabes qué es lo que el otro está pensando? ¿Se entiende? Esto es fundamental. En la estrategia, por ejemplo, en el ajedrez, si yo quiero engañar al otro, yo tengo que fundar ese engaño en una acción en el tablero. O sea, nunca lo voy a poder engañar si yo no hago el engaño en el tablero, ¿se entiende? Entonces, eso es un punto muy importante sobre cómo el significante inscribe el asunto, y una vez que ese asunto está inscrito, el analista tiene que devolver el mensaje invertido. ¿Ven? Como si fuera una partida de ajedrez. Exactamente eso. El paciente va y le dice, lo voy a engañar al boludo del analista, ve que me va a decir, yo le voy a decir esto, y bueno, si el analista es astuto, le va a saber responder justamente en su propio mensaje invertido. ¿Ven? Hay que pensarlo como una cuestión de estrategia.
Así que sí, yo estoy completamente de acuerdo con tu pregunta, siempre y cuando tengamos en cuenta la concepción de sujeto como asunto, y además hay que tener en cuenta de que para conocer ese asunto, que como les planteaba, está mal formulado al principio del análisis, hay que devolverlo en su mensaje invertido. Vos decís que vos sabés cómo piensan los demás, pero vos estás fundando ese pensamiento de los demás en cómo pensás vos. Entonces, ¿quién es el que está pensando ahí? ¿Se entiende? Entonces, al devolver el mensaje invertido, podemos cuestionarle este gran prejuicio que estaba teniendo el paciente y que está en la base de todos los síntomas neuróticos, ¿no? Los neuróticos piensan que los demás están allá afuera para hacerles daño, para maltratarlos, etcétera, y bueno, por ahí muchas veces también los neuróticos ocultan que son ellos también los que tienen estos pensamientos dañinos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con esto respondo la pregunta. Sí, totalmente, muchas gracias. De nada, y te recomiendo entonces de la obertura de esta recopilación se llama, vas a encontrar justamente una frase de Lacan que justamente habla de nuestra tarea reconduce este rizo encantador al sentido topológico que tendría el vocablo. O sea, lo que hablábamos con respecto al grafo del deseo, este es el rizo topológico del que habla Lacan, que tiene toda la estructura del lenguaje humano, nudo en el que se cierra un trayecto por su redoblamiento invertido. O sea, de que como esto tiene un redoblamiento invertido, esta es la estructura de la interpretación en un análisis, ¿bien? Este ya es el tema bien complejo que nosotros tenemos que sentarnos a estudiar para entender bien en qué consiste la interpretación. Yo les di en un sentido coloquial cómo funciona la inversión de la interpretación. Ahora tenemos que trabajar en la certeza. Si no trabajamos en la certeza, esto no se hace transmisible, ¿no? Yo entonces aclaro que transmití una evidencia. No he llegado a transmitir hoy esa certeza y en eso todavía tenemos que seguir trabajando. Vale, Sebas. Para terminar, John Jiménez nos pregunta, ¿cómo pensar el significante, el trauma freudiano y el rasgo unario milleriano? Saludos, Sebastián, desde Apola, Bogotá. Hola, John. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta y bueno, hay dos respuestas para esto. Hay una respuesta que yo puedo dar y me puede meter en muchos problemas, porque, bueno, el significante de Lacan, el trauma freudiano y el rasgo unario milleriano, vamos a decirlo así, son de tres árboles distintos, ¿no? Son frutos de tres árboles distintos, porque el rasgo unario de Miller no es el rasgo unario de Lacan, el trauma freudiano no es el trauma de Lacan, tampoco es el trauma de Miller, y el significante de Lacan seguramente no es el significante de Miller, y tampoco es la huella anémica de Freud, ¿no? Pero tomemos el ejercicio porque de todas maneras me parece que vale la pregunta, y supongamos que nosotros somos científicos y que queremos evaluar si podemos entonces unificar todas estas certezas y evidencias que nosotros tenemos en un objeto único. Entonces, la respuesta a esta pregunta la podríamos trabajar desde Frege, ¿bien? Pero nos atengamos a las consecuencias, ¿no? O sea, yo entonces voy a realizar un procedimiento quirúrgico con respecto a esto. Yo tomo el trauma freudiano, pero deja de ser freudiano, ¿bien? Yo tomo la idea del trauma, pero ya lo voy a tomar por fuera del contexto de Freud, ¿bien? Porque si yo lo tomo dentro del contexto de Freud, yo tengo que hablar ahí de trauma, por ejemplo, sobre cómo hablaba Freud de que los síntomas neuróticos se originaban por un abuso sexual de neurótico. O sea, se ha comprobado, como planteaba Freud, él tenía 19 casos que los síntomas neuróticos se daban por abusos sexuales efectivos, pero hoy en día ya no podemos sostener eso, ¿se entiende? Porque entonces quiere decir que todo el mundo sufre un abuso sexual y eso es realmente una tontería, ¿bien? Entonces, si yo tomo la cuestión del trauma, lo voy a separar del contexto freudiano, ¿bien? No lo voy a tomar como esos abusos sexuales de los cuales hablaba Freud. Después, el rasgo unario milleriano, de vuelta, no lo voy a tomar en la misma cuestión de Miller porque ahí justamente está emparentado con lo que está planteando Freud con respecto a lo del trauma. O sea, Miller va a plantear que lo que nos trauma es justamente ese rasgo unario, un signo del cuerpo biológico que nos conduce a una cierta relación de placer o displacer con respecto a una cierta situación, ¿no? Fetichismo, masoquismo, etc. Entonces, bueno, lo voy a sacar de vuelta del esquema milleriano. Y de vuelta me queda el significante, que me llama la atención que no hayas dicho lacaniano o no hayas especificado, pero no importa, se sobreentiende que es de Lacan, ¿bien? Entonces, para plantearlo de esta manera, el trauma vamos a plantearlo como un conjunto vacío, ¿bien? Con respecto a la teoría de Gottlob Frege. El rasgo unario milleriano lo vamos a plantear como un 1,
Y el significante de Lacan es cuando el uno y el conjunto vacío empiezan a operar como rasgos diferenciales. Como por ejemplo en las computadoras. En las computadoras cuando empiezan a funcionar el 1 y los ceros, yo dije conjunto vacío está bien, pero me faltó el concepto de cero para justamente sumarle a esta relación. Un 1 y un 0 cuando empiezan a operar en un sentido retroactivo, en una redundancia, ahí se permite justamente el funcionamiento de no solamente todos los circuitos, sino también todos los sistemas formales de la computadora, ¿bien? Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que la relación ya está en Lacan. Solamente que para responderla desde Lacan tenemos que sacarle a trauma freudiano, despedite del sistema freudiano, porque el sistema freudiano no aplica para el de Lacan. Del sistema milleriano también nos despedimos del sistema milleriano porque ha sido una desviación justamente de lo que planteó Lacan, y bueno, y retomamos la idea del significante para hacer trabajar el trauma y el rasgo unario como elementos diferenciales. Bien, entonces ahí cabe la pregunta, ¿qué vino primero? ¿Vino primero el trauma o vino primero el rasgo unario? Bien, que es justamente lo que veníamos hablando sobre cómo las interacciones sociales humanas están dominadas por el lenguaje, más que nada. Bien, entonces yo podría hacer esa relación, pero bueno, de vuelta es un tema que no he trabajado y solamente quería respondértelo para especificar de que si vamos a trabajar con conceptos tan de otros sistemas, de otros contextos, antes hay que establecer el contexto con el que vamos a trabajar esos elementos, ¿bien? Si nosotros trabajamos desde diferentes contextos al mismo tiempo, se vuelve un menjunje y no se va a entender absolutamente nada. Bien, si sos freudiano, somos freudianos, si somos millerianos, somos millerianos, y si somos lacanianos, somos lacanianos. Pero no podemos mezclar esos sistemas porque entonces van a conducir a simplemente incongruencias, ¿bien? Así que bueno, esa sería mi respuesta para ese planteo. Por lo menos como una forma para pensarlo, ¿no? Creo que hay muchas respuestas para esa pregunta. Muchas gracias de todas maneras, John, por tu pregunta. Bueno, creo que con esto ya cerramos, o damos por cerrado. Creo que hay un último comentario. Sí, hay un último comentario. Discúlpame, Sebas. Sí, no hay ningún problema, por favor. Sí, no, Sebastián, muchas gracias de antemano por tu presencia, por tu exposición muy clara. Más que una pregunta, es un comentario que suscitas a partir de esta reflexión, y es esta idea de la percepción que introduce en un comienzo. Entiendo que lo señalas para esclarecer lo que implica el salto, es el salto cualitativo, pero me llama la atención también porque recordaba que este trabajo de la distinción entre percepción y apercepción ya se encuentra, por ejemplo, en Leibniz, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, me quedé pensando en eso porque precisamente en Leibniz ya se encuentra una objeción al hecho de hacer compatibles la conciencia, ¿sí? La atención, la reflexión con la percepción, ¿sí? Y va a emparentar mucho esta idea de la percepción con la de las ideas innatas. Bueno, todo esto son cosas que iba pensando, pero a lo que voy es que precisamente esta cuestión de las ideas innatas, posteriormente con el innatismo se puso allí en ese digamos, en ese escenario, en ese conjunto, la matemática, ¿sí? Por ejemplo, o la idea de espacio y tiempo, ¿sí? Como del lado del conocimiento a priori, del innatismo. Y a partir de allí hay algo también que se le critica al psicoanálisis, y es como si de alguna manera la cuestión del significante apareciera como un conocimiento a priori, también como cierto innatismo, ¿sí? Al pensarse que, o como se suele situar y señalar, y que no tiene que ver, no atraviesa por esta figura de la experiencia, ¿sí? Se critica entonces, acaso si se quisiera ubicar el significante, la teoría del significante, como un conocimiento a priori. Y creo, y esto es un comentario, quisiera que me comentaras algo, si tienes algo por comentar, si en ese punto no es acaso importante pensar en esto que también señalaste, y el de la estructura, ¿sí? Que bueno, que pues es un pleonasmo, ¿no? El inconsciente estructurado como un lenguaje. Pero esta idea de estructura como diferente, ¿sí? Como introduciendo una distancia insalvable con la idea de lo que vendría a ser un conocimiento a priori.
e innato, ¿sí? Y en esa misma idea, algo que permitiría cuestionar o interrogar la adopción por parte de la ciencia moderna de la idea de espacio y tiempo como obedeciendo a la apropiación de un individuo, ¿sí? A lo que atraviesa, digamos, al organismo a partir de los sentidos. Eso porque sé que son temas que mencionaste que te interesan y que me surgen para la discusión. Entonces, bueno, gracias de nuevo, Sebastián, y bienvenido a Población. ¿Cómo era tu nombre? Sebastián también. Ah, bueno, tocayo. Bueno, de una, Sebastián. Muchas gracias por tu comentario. La verdad que me parece que justamente diste en el clavo. No sabía lo de Leibniz. Me parece que es un tema muy interesante. Me voy a poner a estudiarlo sobre las ideas innatas. Pero bueno, justamente con lo que estabas planteando, es verdad, no podemos considerar al significante como innato, o sea, como la reminiscencia platónica. Y yo creo que justamente la investigadora que dio en el clavo con respecto a este tema es Rocío Lisbeth, ya que ella hace una diferencia justamente entre los matemáticos que son platónicos, que piensan que justamente los números son ideas innatas o que pertenecen al mundo de las ideas y que nosotros ya nacemos con ellas. Y por otra parte están los teoreticistas formales que plantean que el número es una creación humana. Que como yo les había planteado al principio, los números fueron creados por humanos, pero no sabemos quién ni cómo. Lo que sí sabemos es la historia, por ejemplo, del estudio de los números, o sea, las matemáticas. Entonces sí, realmente no habría que plantear al significante como un innatismo, sino como una creación ex nihilo, que bueno, es algo que también desarrolla mucho Alfredo Eilestein. Así que bueno, en función de eso, habría que preguntarse cómo ha organizado todos estos conocimientos de psicología Leibniz, porque como vemos, me planteabas, él lo planteaba desde ideas innatas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco los gestaltistas, por ejemplo, no lo plantean tanto por el tema de las ideas innatas, sino que lo plantean justamente por el lado de la creación. Pero bueno, ya hasta ahí ya sería darle mucho crédito a los gestaltistas. Por lo menos Wolfgang Kohler realmente es un científico de mucho calibre, no es un cualquiera, es realmente un revolucionario de la psicología, porque dar con el concepto de insight, diferenciarlo de los chimpancés, ha sido una evidencia enorme, ha sido un gran paso para la psicología, pero bueno, él no lo aborda mucho más lejos, ni siquiera para llegar a plantear si es un innatismo o si es una creación ex nihilo, ¿no? Yo creo que eso ya nos corresponde más bien a los psicoanalistas, que nos interesa buscarle el pelo en el huevo, por así decirlo, que nos gusta buscar el fundamento último, el principio último de lo que estamos hablando, ¿no? Así que, bueno, realmente tus comentarios me parece que son muy valiosos porque justamente es un tema que me interesa mucho y está muy bueno repasar historia de la filosofía,